Bueno, arratsaldeon guztioi, dakizuenez beste osoko bilkura bat ospatu behar dugu momentu honetan, eta lehenengo eta behin aparteko eta premiazko osoko bilkura egitea onartu beharko dugu. Beraz, bozkatuko dugu puntu hau lehendabiziz. Aldeko botoak, abstentzioak, kontrako botoak, beraz onartzen da. Euskal Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista, Alderdi Popular eta Elkarrekin Podemos taldeen aldeko botoarekin eta EH Bildu taldearen kontrako botoarekin. Eta oraintxe bertan ospatu den giza baliabideen batzordetik dugun puntua, datorren puntua hau da Gasteizko Udalaren eta Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiaren arteko kudeaketa materialerako gomendioa, udaltzaingoaren oinarrizko eskalako agente kategorian sartzeko hautaketa prozesu bateratuak kudeatzeko. Beraz, interbentzioak egingo ditugu, hasiko gara printzipioz, ez dakit beharrezkoa den azalpen bat egitea, nola datorren batzordetik nik zuzenean pasatuko gara ez taldera, beraz, Elkarrekin Podemos taldearen izenean, Ruiz Andreak du hitza. Eskerrik asko. Bueno, venimos de la Comisión de Recursos Humanos, ya hemos debatido sobre este tema, pero bueno, por dejar constancia en el acta del Pleno, sí que explicar nuestro voto en contra de la convocatoria conjunta de policía en lo que son las intendencias de la Ertzaintza. Nuestro grupo hemos demostrado en multitud de ocasiones la posibilidad de llegar a acuerdos. En este caso, tenemos una circunstancia que en esta legislatura ya se ha dado, que es el año pasado ya se aprobó una convocatoria con nuestra abstención y sí que entendemos que en una cuestión que llamamos colaboración interinstitucional, cuando se repite una y otra vez llega un momento que se cronifica. Entendemos que perdiendo autonomía municipal en esta gestión de la OPE de Policía Municipal, tenemos que avanzar hacia poder hacer la OPE desde el Ayuntamiento, desde Recursos Humanos, y entendemos que es una cuestión que, aunque el señor Gurtubaya dice que no, es posible, entendemos que sí que ha podido ser posible durante mucho tiempo y que debemos de recuperarla. Así que reiterar nuestro voto negativo y nada, y desearles felices Navidades a todas, que ya estamos deseando todas, yo creo, que acabar. Muchas gracias. Eskerrik asko, Ruiz Andrea. Por parte del Grupo Popular, señora Comerón. Sí, bueno, gracias. Vamos a hacer el tercer turno porque venimos de la comisión y dado que hay que hacerlo, pues bueno. Simplemente reiterar que desde el Partido Popular el tema de la seguridad nos preocupa mucho, que estamos asistiendo con preocupación a los episodios de incremento de violencia y de incremento de sensación de inseguridad en la ciudad. Creemos que el Ayuntamiento, la mejor herramienta que tiene para luchar contra la delincuencia y para poder generar seguridad en la ciudad son los agentes, que si no dispone de agentes el resto de medidas pues carecen de sentido, y por eso nosotros entendemos que es necesario seguir ampliando, seguir acudiendo a OPEs para poder ampliar o por lo menos mantener el número de agentes y además sabiendo que el próximo año se van a producir unas bajas, pues es necesario acudir a estas OPEs. Hay dos tipos de modelo de OPE, el propio, que es el que históricamente ha ido realizando el Ayuntamiento, que desde el Partido Popular creemos que es la mejor opción, y el que nos plantea el Gobierno nuevamente, que es el de la convocatoria unificada de Arkaute, que a nosotros, insisto, no es la que más nos gusta. También creemos que tiene otras bondades como la flexibilidad que proporciona, y desde nuestro punto de vista el apoyar hoy esta OPE, como apoyamos también la anterior, no excluye el que se pueda hacer futuras OPEs también desde el Ayuntamiento, porque creemos que ambas tienen cosas buenas, aunque preferimos la que se realice desde el Ayuntamiento. La premura, bueno, pues también lo ha contaminado un poco todo. Bueno, ha sido como ha sido, y entendemos que está justificado. Nos hubiera gustado poder debatir más sobre el tema, porque a nosotros 2 plazas nos parece algo muy, muy escaso, pero bueno, atendiendo a que con esta fórmula lo mínimo serán 2 plazas y a partir de ahí se podrá acudir a más, pues entendemos y esperemos, y es lo que le pedimos al Gobierno, además teniendo en cuenta que votamos a favor y que sale gracias al Partido Popular, que no escatimen en recursos, que
se cubran todas las necesidades en el número de agentes que sean necesarias y que además con esta fórmula es factible. Por lo tanto, no es lo que hubiéramos hecho nosotros desde el Gobierno, pero desde luego, si apostamos por que haya más seguridad en la ciudad, lo que no queremos es bloquear la posibilidad de que haya más agentes. Y viendo la actitud del resto de grupos, es evidente que en Vitoria va a ser posible que haya más agentes gracias al voto hoy en positivo del Partido Popular. Así que nos quedamos con ese planteamiento. Nosotros lo hubiéramos hecho diferente, pero ante la petición que nos realiza el Gobierno, votamos favorablemente porque entendemos que es la mejor opción que a día de hoy tenemos encima de la mesa. Gracias. Eskerrik asko, Gobernador Andrea. Orain Bilduren txanda, Porras jauna. Y es que Alcate jauna. Bueno, pues en Vitoria no va a haber nunca más una OP de policía propia gracias al voto del Partido Popular. Quisiera empezar por ahí también, aprovechando que me ha parecido de la frase que ha utilizado el señor Comerón, que me ha parecido en la intervención. Pero sí me gustaría poner hacer un poco el histórico de cómo ha pasado. Este asunto pasó el 3 de diciembre por la Junta de Gobierno. Y luego nos ha explicado en la anterior comisión la premura que se ha producido por las necesidades de la Academia de Arkaute, no de las del Ayuntamiento ni nada. Y eso nos ha preocupado, porque realmente si ni el calendario lo pone el Ayuntamiento, nos hace dudar mucho de las palabras que ha dicho la señora Gutiérrez, que ojalá fueran así, de verdad que nos gustaría que sean así, pero nos hace dudar. Tenemos datos y tenemos palabras. Los datos nos dicen que quien decide las fechas por encima del derecho a la información, de hacer los trámites de manera sosegada, negociada y horizontal, etcétera, los impone la Academia, porque tenían un compromiso verbal con la Academia para hacerlo en enero. Y porque por necesidades de la Academia, que no de este ayuntamiento, ni de esta plantilla, ni de nadie, no, hombre, señor Courtois, son sus palabras, se adelanta impidiendo un debate sosegado sobre un tema que creo y vuelvo a incidir en que creo que nos beneficia a todas abrir este debate. A todos los grupos estamos dispuestos y hemos expresado la necesidad de abrir este debate, de hablar del modelo de policía que queremos en Vitoria-Gasteiz, para que sea un modelo que dé respuesta a todos los retos y a todas las necesidades de Vitoria. Eso creo que estaremos de acuerdo todas, es un mínimo. Claro, no abrimos ese melón. Ahora por las premuras de la Academia, que lo cual nos hace dudar de quién manda, quién encomienda a quién, en realidad, ¿no? Porque si hasta en los plazos manda la Academia, pues dudamos mucho de que en el modelo de formación, de selección y de etcétera, pues lo pondrá, como en este caso, como los hechos nos hacen pensar, pues los pondrá la Academia. De manera unificada, creemos. Nosotros apostamos por otro modelo, por un modelo en el que los valores, las líneas de actuación, el modelo, se debata primero, hablemos todos y todas sobre ese modelo. También me ha sorprendido que la señora Gutiérrez nos diga que ya sabe cuál es el modelo de H. Bildu. Nos gustaría y nos encantaría que lo conociera, porque se hubiera abierto ese debate. Vamos a abrirlo y les lo explicamos y debatimos, y habrá múltiples modelos, como usted ha dicho, y eso será enriquecedor, y de todos ellos sacaremos pues el que creamos que sea mejor para Vitoria-Gasteiz. El cambio de la convocatoria, señor Gurtubay, viene y del este año. El año pasado estaba su departamento muy ocupado como para hacer en pleno proceso de OPEs de consolidación, entre comillas, que no podía asumir esto. Y el 19 fue el cambio de criterio en la Secretaría del Pleno. Ya le he dicho en la anterior comisión, una excusa puede colar, la segunda suena rara, la tercera evidencia una tendencia clarísima, que es que ustedes es un tema pues que van a traer siempre así, cada vez más, no mejor, sino peor, cada vez con menos tiempo para la oposición, para ejercer nuestro trabajo, que es estudiar las propuestas y hacer una lectura sosegada y a poder ser incluso negociada y pactada de antemano, pero esto lo evitan y no nos lo permiten. Y también le he dicho en la comisión anterior que el portazo no nos lo dan a la oposición, el portazo se lo dan a la plantilla y a los sindicatos de la Policía Municipal, que han expresado en numerosas ocasiones cuál es su modelo, qué es lo que prefieren y que apuestan por un modelo de oposición propia que se haga desde aquí. ¿Por qué? Pues porque si desde el inicio empezamos a decidir qué tipo de policía queremos, basada en qué necesidades hay en Gasteiz, en los barrios de Gasteiz, en la ciudadanía de Gasteiz, en cada una de las personas de Gasteiz, podremos hacer un modelo policial mejor.
Y no será el que H. Bildu diga, será el que todas decidamos, pero para decidir tenemos que abrir esa discusión, que es la que llevamos 3 años pidiendo que no se ha abierto. Volvemos a emplazar a abrir el debate sobre qué modelo policial necesita esta ciudad. Esto, insisto, genera claramente cuál es el modelo de gobierno del PNV. Pues cada vez más a última hora, cada vez excusas para no hacer un debate sosegado. Abramos este melón entre todas y todas y decidamos y discutamos y negociemos todo este tema. Desde 2001 al 2017 las OPE se realizaron de manera interna y propia, con los medios propios del ayuntamiento. Claro, lo que nos hace pensar, ustedes, señor Gurtubay, el año pasado, pero también ha dicho pues que no tenemos medios suficientes, que el Departamento de Recursos Humanos no está preparado. Eso conlleva pensar que los policías municipales de plantilla que sacaron las OPEs propias están peor formados que los que están formados de manera unificada en la academia. Nosotras, H. Bildu, creemos que no. Pero la conclusión clara es esa. No tenemos los medios, no tenemos las cosas necesarias, no estamos preparados, el Departamento de Recursos Humanos no está preparado para afrontar una SOPES que es la que la Policía Municipal necesita, pues no creemos, está generando, por así decirlo, como 2 niveles o 2 clases de policías municipales, los formados de manera unificada en la academia y los que no. Y eso no nos gusta, nos gustaría que lo aclarara. Si lo puede aclarar, señor Gurtubay, estaríamos muy agradecidos y, sobre todo, la plantilla estará muy agradecida. Nosotros creemos que para ustedes negociar es que les den la razón. Y solo negocian para ello, para que les den la razón. Y insistimos en que el portazo se lo dan a la plantilla y a los sindicatos. Y, bueno, pues por este turno yo creo que más o menos seguimos apostando por eso, por abrir. Nos parece prioritario abrir el debate del modelo de policía. Y en torno a eso diseñar el proceso de oposición, de selección, de formación y de prácticas. Eskerrik asko, Borrasona. Turno del Grupo Socialista, señora Gutiérrez. Sí, gracias, señor alcalde. Por repetir brevemente, bueno, y aclarar alguna cosita de las que se ha dicho aquí. Ahora, digamos, en la comisión se hablaba de, y se ha vuelto a decir aquí, o por lo menos ha sobrevolado el concepto de autonomía municipal. Yo en la comisión he hablado de que las OPEs unificadas no socavan la autonomía municipal. De lo que estamos hablando es de colaboración interinstitucional, como se da en muchos otros ámbitos y como, por cierto, muchos de ustedes nos reclaman en numerosas ocasiones. Hemos recordado también, es verdad que en este ayuntamiento se han hecho OPEs de policía municipal, claro que se han hecho OPEs anuales. Yo no las recuerdo. Yo no las recuerdo y tengo cierta trayectoria en este ayuntamiento. Anuales yo no las recuerdo. Es más, precisamente por la imposibilidad de hacerlas anuales, ha habido momentos en los que, digamos, la RPT de la policía local ha estado bajo mínimos. Bajo mínimos. La OPE unificada lo que nos permite precisamente, y es lo que hemos estado hablando antes, lo que nos permite es año a año ir cubriendo de una manera ágil las vacantes. Este año, que en principio íbamos con 11 plazas, al final hemos ido con 30. Y no hemos ido con 30 porque haya sido un número que se nos haya ocurrido. Es que hemos ido a máximos. Hemos ido a cubrir prácticamente el 100% de la RPT. Por eso ahora, en esta nueva convocatoria, solamente vamos con 2. Pero el año que viene se jubila más gente. Y pueden darse otra serie de circunstancias. Y esas 2, efectivamente, se verán ampliadas. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Pues que la RPT siga estando cubierta prácticamente al 100%. Hay una cosa que quiero que quede clara. Es decir, decía el señor Porras, es que parece que manda Arkaute. No, Arkaute no manda. A ver, el que lleva el proceso de selección es Arkaute. Y quiero recordar que es un proceso de selección en el que no solamente está Vitoria. Y por lo tanto es Arkaute, es decir, hay más municipios, está también la Archancha y por lo tanto Arkaute marca su calendario. Pero también se lo he dicho en la comisión, que es lo que le he querido decir, no lo que usted ha dicho aquí, y es que el modelo de policía local sí lo decide el ayuntamiento. El modelo de policía local no lo decide Arkaute. Y he recordado la famosa ponencia que se cerró allá por el año 14-15, que entre otras cosas, por eso conozco cuál es el modelo de policía local que defiende EH Bildu. Y por eso, y por las intervenciones que ustedes suelen tener en la Comisión de Seguridad Ciudadana, pues también me hago una ligera idea de cuál es el modelo de policía local que defiende EH Bildu. Por lo tanto,
Lo que quiero que quede claro es, esto no menoscaba la autonomía municipal, esto permite mantener un nivel de cobertura de la RPT de policía local prácticamente al 100%, de otra manera no sería posible, y eso sí que menoscaba y socava, ¿vale?, a la policía local de Vitoria. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea, Urtubay jauna. Eskerrik asko, alcalde jauna. Bueno, yo de alguna forma doy por reproducida el debate que hemos tenido en comisión y simplemente quiero aclarar dos cosas por si le sirve a alguien. Lo decía antes y lo voy a intentar también decir de forma bastante gráfica. Para que una persona se convierta en policía, para que un joven, normalmente suele ser gente joven, se convierta en policía, hay que dar 3 pasos. El primer paso es tiene que superar un proceso selectivo, luego tiene que tener un proceso formativo y luego unas prácticas. El proceso formativo lo va a hacer Arkaute siempre en el País Vasco. El proceso formativo de los policías, ertzainas, policías locales de Hernani, de Oiartzun, de Vitoria, de Bilbao, el proceso formativo lo va a hacer la academia siempre, siempre. El proceso de prácticas se va a hacer siempre en el Ayuntamiento de Vitoria, lógicamente para los policías locales de Vitoria. Lo que estamos hablando es del proceso selectivo, que es una de esas 3 fases. Y el proceso selectivo, que, como ha comentado muy bien mi compañera, Arkaute nos ofrece una flexibilidad tremenda que nos permite hacer todos los años cubrir la RPT de policías locales, gracias a Arkaute, no podríamos hacerlo anualmente en recursos humanos. No seamos, en ese sentido, voluntaristas. No es posible. Tendríamos que hacer, como se ha hecho durante muchos años, cada 3 años, cada 4 años, un proceso selectivo de 30, 40 policías. Si queremos hacerlo todos los años, no lo puede hacer recursos humanos. Créanme, soy el concejal, algo sé de esto. No lo podría hacer recursos humanos nunca. Insisto, de todo el proceso estamos hablando de una fase, la fase del proceso selectivo. Creemos que es lo mejor que lo haga Arkaute. Más allá de este planteamiento teórico, que es el que defiende el equipo de gobierno y que sé que no es compartido por todos. Al margen de eso, que he intentado explicar y que es un debate que hemos tenido reciente ahora mismo en la comisión y que podemos tener en el futuro, lo que sí que quiero en este caso es agradecer al Partido Popular que por encima de esa discrepancia que tiene con nosotros, que el Partido Popular preferiría un proceso selectivo que se hiciera en el Ayuntamiento, yo creo que un deseo compartido de que la RPT de la policía local esté cubierta lo más posible por policías locales, el Partido Popular va a votar a favor de esta encomienda para que, insisto, Vitoria tenga en cada momento el mayor número de policías locales posible, lo que faculta a la RPT, para que el nivel de seguridad sea el mayor posible en esta ciudad. En ese sentido, agradecimiento al Partido Popular y, de alguna forma, me encomiendo a los otros grupos para intentar seguir debatiendo esta cuestión porque, perdonen con todo el respeto, creo que es una cuestión que a un nivel técnico podríamos llegar a un acuerdo sin duda, sabiendo muy bien qué es un proceso selectivo, cuáles son sus fases y cómo hay que hacerlo. Insisto, estoy abierto como concejal de Recursos Humanos a debatir este tema con ustedes en el futuro sin ninguna duda. Gracias. Eskerrik asko, Urtubay jauna, Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean. Ez dakit beharrezkoa den bigarren txanda bat, badaezpada, bai, Ruiz Andreak ez du parte hartuko, Komeron Andreak ere ez. Porras jauna, zurea da hitza. Por empezar por algún lado, ¿no? Señor Gutiérrez, el modelo de policía local sí lo decide el ayuntamiento y entonces yo desde el desconocimiento le pregunto, las unidades didácticas, lo que estudian, la formación que realizan la policía local que va a trabajar luego en Gasteiz, ¿se diferencia en algunos módulos o en alguna parte de la que va a realizar en esa formación que reciben, en esa fase que todos conocemos, ya ha explicado el señor Urtubay, de selección, formación y prácticas? En las 2 primeras que se realizan en Arkaute hay módulos, unidades didácticas, etcétera, diferenciadas, temario diferenciado para la policía que va a ser que va a ejercer en Gasteiz, por la policía municipal que va a ejercer en Gasteiz o lo que va a ejercer en otras ciudades, porque eso es lo que definiría un poco que tenemos un modelo propio y si es así, es un buen camino. Nosotros seguiríamos apostando por una OP propia, pero bueno, sería un buen camino, pero es así porque lo desconocemos y nos suena complicado que se haga diferenciación por dónde van a ejercer. Con lo cual es complicado incidir porque el modelo es unificado y el modelo es para todas las personas que van a ser policías municipales igual, independientemente del sitio donde vayan a ejercer. Y luego eso se pule de alguna manera en la fase de prácticas. En eso estamos de acuerdo. Pero nosotros lo que decimos es que es mejor que desde un inicio el proceso esté orientado
al sitio donde van a ejercer. Creemos que eso redunda en beneficio de todas las personas. También otra pregunta para el señor Gurtubay. ¿Ustedes contemplan que va a haber OPEs de policía propias? Porque de sus palabras, de la imposibilidad de hacerlas, de la imposibilidad de los medios, de la falta de medios, etcétera, se deduce que su modelo apuesta porque no va a haber, porque es mucho mejor el modelo de unificada en Arkaute y que el ayuntamiento no tiene medios para llevarlas a cabo. Digo para que se lo aclaren sobre todo al PP, porque sigue diciendo que el modelo de ellos, pero ustedes ya casi lo niegan. Entonces sí me gustaría saber si ustedes de alguna manera contemplan que haya OPEs de manera propia desde el Ayuntamiento de Gasteiz. Y bueno, insistimos en lo extraño que parece eso, hablar tanto de la imposibilidad de que no puede hacer un año, que no podría cubrir, que se desmoronaría la plantilla de la Policía Municipal, que no se podría dar seguridad, cuando en muchos años sí ha podido ser. Nos parece un poco extraño. Los recursos del Ayuntamiento han ido aumentando. También los recursos en recursos humanos es de suponer, desde el año 2001 estoy hablando, y si antes se podía, no entendemos por qué ahora no. Y por cerrar, insistimos, creo que lo procedente y por tercer año consecutivo, que basta ya de excusas, que una vez fueron por una razón, otra vez fue por otra, pero al final 3 años seguidos de excusas caen por su propio peso. Les emplazamos a abrir durante este año ya, en el marco que sea, el debate sobre qué modelo policial queremos para que enriquecer con las aportaciones de todos los grupos y ir a diseñar el proceso de selección, de formación y de prácticas que parta desde un estudio de qué modelo policial queremos. Mila esker. Eskerrik asko, Porras jauna. Orain Alderdi Sozialistaren txanda, Gutiérrez Andrea. Sí, muy brevemente y simplemente por contestarle al señor Porras. La formación que se da en Arkaute es una formación única para todas las policías. Tranquilo, que no he terminado. Vale. La formación que se da es una formación única para todas las policías que han concurrido a esa OPE unificada. Para eso, entre otras cosas, para luego, digamos, esa concreción específica de a qué municipio perteneces, hay una cosa que se llama año de prácticas en la policía a la que tú efectivamente vas a trabajar, para la que has sacado plaza. Para eso, precisamente, por lo menos en este ayuntamiento, existe un procedimiento de acogida que dura un tiempo, donde se te explica concretamente cómo trabaja y cómo funciona la policía local de Vitoria. Y, de todas maneras, un par de preguntas. ¿El tener un temario único es negativo? ¿El tener criterios comunes es malo? ¿El tener un tronco común para las policías vascas es algo negativo? Luego viene lo concreto, luego viene lo específico, como pasa en muchos otros ámbitos y otras realidades, que es yo tengo algo común y luego aprendo lo que es lo particular. ¿Vale? Y como le decía, para eso está el periodo de prácticas, entre otras cosas, y para eso existe todo un procedimiento de acogida que no sé si otros ayuntamientos lo tienen. Este sí. Eskerrik asko, Gutiérrez Andrea. Eztabaida bukatzeko, Gurtubay jauna. Bueno, pues como hemos acabado todos con preguntas, vamos a acabar también con preguntas. En este caso al señor de H. Bildu, ¿no? Yo creo que H. Bildu tiene un modelo policial distinto, ¿no?, al de otros. La pregunta es, ¿tiene una visión de país H. Bildu respecto a la policía? ¿Existe una cosa que es policía del País Vasco? ¿Existe? Para ustedes, para nosotros sí. Bueno, eskerrik asko Gurtubay jauna. Eztabaida bukatuta, orain bozkatuko dugu punto hau. La encomienda de gestión material entre el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la Academia Vasca de Policía y Emergencias para la gestión de los procesos selectivos unificados de ingreso en la categoría de agentes de la escala básica de policía local. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda, por lo tanto, aprobado por los votos favorables del Grupo Nacionalista, Socialista y Popular y el voto contrario de H. Bildu y de Elkarrekin Podemos. Y ahora sí, terminamos el día. Les deseo a todos feliz... Bueno, ahora tienen el CEA. Feliz Navidad y urte berrión guzti hoy.